Vamos a terminar este tema de la experiencia espiritual y ya vimos el otro día sobre la fe, primero la experiencia de fe, esperanza y caridad, como experiencia espiritual, experiencia de Dios, después la experiencia de Dios, iglesia y sociedad, y las constantes de la experiencia espiritual cristiana. Así que continuamos con este punto, la experiencia de fe, esperanza y caridad. Si no tuviera caridad, nada soy, de nada me sirve. Todo lo que no brote de la fuente de la caridad, nada vale. La experiencia espiritual de la caridad se manifiesta en la medida que la persona es más espiritual. Yo pienso que desde la experiencia de los místicos, de los santos, ha habido mucha vida espiritual y que ha ido acompañada de la caridad y de la vida de oración. Y de una sensibilidad hacia los pobres, hacia los que sufren. Cuanto mayor la espiritualidad, mayor es el amor. Si no hay espiritualidad, entonces ese amor, podemos tener gestos de amor, pero son toscos, son bruscos. Y además a nosotros no nos interesa que practiquemos, o sea, la caridad. La caridad tiene como fuente Dios y nosotros no es dar a los demás cualquier amor, sino es el mismo, el amor de Dios, es el amor de Dios. El amor de Dios a través de nosotros que pasa a los demás. La experiencia excluye todo lo que se opone al amor de Dios y se siente orientada espontáneamente a amar a Dios como Dios ama en Jesucristo. Jesucristo se siente amado por el Padre se siente amado por el Hijo, y ese amor se concreta en el Espíritu Santo, el amor del Padre y el Hijo, y ese amor es el que se nos da en Jesucristo. Cuando Él dice amar los unos a los otros como yo os he amado, es ese amor, pero un amor que es movido por el Espíritu Santo. Es la acción del Espíritu. Pero esta experiencia se tiene solo cuando es posible que cuando tenemos un alma de pobre, un corazón de pobre, cuando tenemos la pobreza espiritual, ¿no? Me siento tan pobre, tan necesitado de Dios, tan necesitado del amor de Dios, que si abriera de par en par el corazón, mi amor se irradiaría hacia toda la humanidad, abrazando a toda la tierra como Dios, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para el que crea en Él tenga la vida eterna. El abrazo de esta tierra con el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros somos, esa prolongación como cuerpo místico de Cristo, ¿no? Que llevamos la salvación a los demás, como el cuerpo místico de Cristo unido al que es la cabeza. Pobre de espíritu es el hombre reducido a su nada personal para consentir al Espíritu Santo que ame en él y por él. Es cuando lo que hace la Virgen María, vaciarse. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. O sea, la Virgen es un testimonio para nosotros. Desde ella va a brotar también esa caridad hacia los demás. Es la experiencia profunda de sentirse sobrecogido por el amor de Dios que te inunda, que te hace arder el corazón y suscita en ti el deseo de amar como Jesús, sin límites y sin condiciones. Es verdad que el amor de Dios se deja sentir muchas veces, otras veces no. Yo no sé por qué en momentos de mucha, cuando ese amor es muy grande, hay veces
que es un amor de... Una noche me pasó eso, y fue una experiencia de Dios, ¿no? De despertarme llorando y casi el corazón se me iba a salir de el amor que yo experimentaba de Dios en mí y a través de mí. Una experiencia de Dios, y yo lloraba, pero lloraba de ese amor y decía que no dure mucho esto, porque como dure es que me va a dar algo, ¿sabes? Pero de verdad parecía que el corazón se te iba a salir. Era un amor tan grande, pero era una experiencia de Dios tan hermosa, tan preciosa. Entonces, como esas experiencias se tienen pocas veces en la vida, experiencias así, ¿no? Fuertes, pero donde nada más que está Dios y tú y el amor, pero una plenitud de amor. En ese momento uno no puede hacer daño a nadie, solamente puede amar. Incluso a los que hacen daño, ¿no? Amar a los que hacen daño. La experiencia espiritual de la caridad nos hace pasar de la muerte a la vida. En esto reconocemos que hemos pasado de la muerte a la vida en que amamos a los hermanos. La caridad fraterna es un don del Espíritu que nos hace contemplar a Cristo en los hermanos y amarlos como al mismo Cristo. La fraternidad del reino, la fraternidad dentro de la Iglesia, es obra de la caridad en nosotros. El egoísmo no crea amor a los hermanos. El egoísmo no crea fraternidad del reino. Es el amor que tiene como fuente la caridad, y la caridad es una de las virtudes de la columna vertebral de nuestra vida espiritual, que sin ella pues morimos espiritualmente. Hace muy pocos días me decía una persona que estuvo hablando conmigo, qué pena que lo he conocido tan tarde. Cómo he perdido el tiempo, ¿no? Y digo, no, lo que te tiene que dar es alegría, porque todo tu pasado es una lección para darte cuenta de la riqueza y la belleza de lo que tú has encontrado ahora. El encuentro con Cristo que te renueva totalmente. Y claro, cuando uno ve que uno ha vivido para sí mismo o ha sido mundano y eso, qué pena perder tantos años, ¿no? Y qué pena pues la gente que no lo conocen, que no han tenido un encuentro con Él, ¿no? Por eso es lo que hace falta nosotros en un continuo encuentro con Él, pero de ahí a llevar a los demás al encuentro. Por eso creo que para nosotros el tiempo es sagrado, es un tiempo en el amor de Dios y no debemos de perder el tiempo con cosas que no son esenciales en la vida. A lo mejor puedo estar viendo la televisión un tiempo y abandonar la oración, ¿no? ¿Y a qué me lleva esto y a qué me lleva la oración? Cuando a lo mejor estoy muy necesitado de estar con Él para poder vivir como Él, ¿no? Y de la caridad pasamos a la esperanza. La esperanza es lo que mueve, es lo que te da ilusión, es lo que te da entusiasmo, donde la esperanza no puede fallar, porque entonces nos hundimos. Y la esperanza va unida a la caridad y a la fe. Y siempre en los momentos difíciles de la vida,
pues hace falta son momentos oportunos para levantar la esperanza, pero junto con la fe y la confianza en Dios y con el amor. Es un momento de amor. La esperanza es un vivir en la tensión de profundizar cada vez más en nosotros la participación en el amor trinitario. Un Dios que vive en nuestro corazón, en nuestro interior, pero nosotros vivimos en el corazón de Dios. Y la esperanza, la gran esperanza, es que vamos a vivir en Dios eternamente. Ya vivimos en Él, pero vamos a vivir en plenitud con Él eternamente, con la Santísima Trinidad. El sueño de Dios se realizará. Y por encima de todo lo que ocurre, de todo lo que nos hace sufrir, padecer y eso, está la esperanza que nos llena de alegría. ¿Cuántas veces he dicho yo? O sea, que lo mejor está por venir. Esa tensión se manifiesta en una insatisfacción continua, pero en paz por el deseo de amar más y más. La esperanza levanta el ánimo, nos hace vigilantes, atentos, nos despierta a la vida de Dios. Siempre es impulso, es dinamismo. Por eso la experiencia espiritual siempre nos lanza hacia una experiencia mayor. Una persona que continuamente se está quejando, ¿es una persona de esperanza? No. No. Una persona que dice hay que ver lo que yo tengo que aguantar, lo que tengo que soportar en la vida, lo que a mí me ha tocado, lo que es la resignación, ¿esa persona es una persona de esperanza? No. Y lo cristiano es la esperanza. La esperanza es que todo puede cambiar con Dios. Lo imposible es posible para Dios. Todo. Ahora, no le exijas a los demás cuando no te exiges a ti mismo. Contigo muy exigente, con los demás comprensivo. Porque cada uno está en un nivel. Pero con nosotros debemos de ser muy exigentes con nosotros mismos. Y ser muy fieles y muy auténticos. Y dar un testimonio de vida. Después ya, y con los demás comprensivos, porque el nivel en el que puede estar uno no es en el que está el otro ni el otro. La conversión no se puede imponer. Es un camino. Y de pronto una persona que tú dices, ¿cómo cambia esta persona? ¿Cómo era y cómo es ahora? Siempre estaba enfadada y ahora siempre está alegre. ¿De dónde viene la alegría? De vivir en Dios. De ahí viene el gozo, la felicidad, la dicha. Ha contado con Dios, ha incorporado a Dios a su vida, y ha brotado ese misterio inabarcable del amor de Dios en la persona, en el interior. Dios es un misterio inabarcable y apenas lo conocemos. Y apenas sabemos de Él, y sin embargo Jesús nos lo ha revelado todo. Ahora nos falta vivenciar lo que Él nos ha revelado. Hacer vida el Evangelio, hacerlo vida. Y algunas veces cuando habla con las personas, pues le dice, parece lo que me estás diciendo, mira, ¿no dice Jesús esto y esto y esto y esto? Porque no vives eso. Pero para vivir eso hace falta el deseo de quererlo vivir y ser pobre y dejar que el Espíritu Santo te mueva para llevar a cabo eso que Dios quiere. Y entonces te viene la luz y te ilumina tu vida. Pero claro, si tú te olvidas de ciertos versículos del Evangelio, de ciertas palabras de Jesús, entonces te pierdes. Por eso hay que retomar continuamente la palabra de Dios.
abrirse al Maestro. Sor Isabel de la Trinidad, el hombre espiritual intenta, dice ella, olvidarse de sí, ponerse aparte, no tenerse en cuenta, mirar al Maestro, no mirarle más que a él. Cuando Santa Teresa está contemplando la flagelación de Jesús y le están dando los latigazos a Jesús, ¿no? Y ella dice, mira que te mira. Mira que te mira. Todo es por ti. Todo lo hace por amor a ti. Se deja flagelar por amor a ti. Pero mira que te mira. Cuánto amor hay en él, en la flagelación. Pero mírale y cuánto te ama en su mirada. Cuánto sufre por amor a ti, ¿no? Entonces, claro, eso es para despertar el interior. Por eso estamos llamados a ser contemplativos. El cardenal Martini le decía a los sacerdotes que, que un sacerdote necesita la dimensión contemplativa. Hay muchos que están haciendo muchas cosas, pero nunca se paran, ¿no? Para contemplar el misterio, porque la contemplación del misterio es lo que nosotros podemos dar a los demás. ¿Y cómo vivimos eso? Se trata de abandonar la atención sobre sí mismo y sumergirse dentro de la grandeza divina del Espíritu. Y así el hombre espiritual, cada vez que toma conciencia de estar vuelto hacia sí mismo, recurre a la oración para olvidarse de sí y abrirse a la voluntad de Dios. En definitiva, la oración lo que te lleva y te da el impulso para la mejor alabanza, la mejor oración es: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo te amo, te quiero y quiero hacer lo que tú quieras. Yo creo que eso es la mejor oración. Entonces, para eso, primero hay que descentrarse. Muchas veces vivimos encerrados en nuestro mundo, en nuestras cosas, y me tengo que descentrar para poner a Cristo en el centro. Y una vez que Cristo es el centro de mi vida, entonces es cuando tengo que sobrecentrarme para entrar en el misterio de la Santísima Trinidad, más allá de Cristo que te lleva al Padre en el Espíritu. Entonces el camino es primero de la oración, primero es que lo importante es Dios, no eres tú. El protagonista de la oración cristiana es Él, no soy yo, es Cristo. Me centro en Cristo y Cristo me lleva al Padre y entro en el misterio de la Santísima Trinidad. Entonces el camino es descentrarme para centrarme en Él y sobrecentrarme, ir más allá de Cristo, al Dios que se nos ha revelado. Pero ¿estoy haciendo su voluntad o vivo una fe o un cristianismo acomodado, ya de costumbre, de ritos, de hábitos que yo me he tomado? Pero estoy abierto a lo nuevo, estoy abierto a lo de Dios, a lo que Él en el momento, estoy abierto o no, o estoy cerrado. Y entonces yo puedo estar dándole a Dios lo que Dios no me pide, sino lo que yo me he formado y en lo que yo, mis hábitos, mis cosas, donde yo tengo mi seguridad. Y precisamente la fe te hace dar el salto. La seguridad la tenemos en Dios y en la providencia. La experiencia de Dios, la Iglesia y sociedad. La experiencia mundana es
totalmente contraria a la experiencia cristiana, ¿no? La experiencia de Dios, experiencia espiritual, es contraria totalmente. La experiencia mundana es materialista, es superficial, una experiencia te engaña en vez, te coloca el placer, los placeres mundanos, en vez de la belleza de la felicidad en Dios. Te coloca la diversión como si fuera, con esto yo voy a disfrutar, voy esto, pero después, muy bien, he disfrutado, he gozado, pero me he quedado vacío, porque la alegría tiene una fuente, Cuando el Papa Francisco habla de la alegría del Evangelio, ¿no? La alegría tiene una fuente que es vivir en Dios, con Dios y para Dios. La sociedad rara vez ayuda a la experiencia de Dios, más bien la dificulta por el estilo de vida que difunde. Además, la realidad de la dimensión humana de la Iglesia para muchos cristianos es un obstáculo para provocar la experiencia de Dios en lugar de ser un espacio de acogida y de apoyo para el crecimiento espiritual. La dimensión humana en la Iglesia. La Iglesia, por ser humana, tiene el Espíritu Santo, por eso es santa la Iglesia. Pero, ¿cómo cambia la Iglesia cuando dejamos que todos seamos templo del Espíritu Santo? ¿Cómo cambia la Iglesia? Pero muchas veces se utiliza la Iglesia. Hay quien busca la Iglesia como huida de su realidad, como el consuelo, porque hay personas, como soy muy pesado, pues hay unas personas que me encuentro que me escuchan, que me acogen, pero a mí no hay quien me aguante, pero sin embargo voy a la iglesia y me aguantan, pero también en la iglesia hay cada cosa, ¿no? Y claro, hace falta una purificación de todo. Y por lo menos nosotros estamos hablando de la vida espiritual, vamos en esta cuaresma a purificarnos, vamos a ir limpiando y quitando muchas cosas que podemos limar muchas asperezas. Además, se ve personas que, fijaros qué bonito, porque es precioso, ¿no? Bueno, como vivo, o sea, a mí me nombran un vicario parroquial, ¿no? Que es el Padre Juan Ramón, y qué bien nos entendemos, ¿no? Y qué verdadera fraternidad sacramental, sacerdotal, pastoral, en todas las dimensiones, cualquier cosa, cualquier esto, lo hablamos, lo dialogamos, eso es precioso, pero eso no ocurre en cualquier sitio. Yo puedo decir, aquí soy el párroco, soy yo, y tú eres un peón mío, y tú haces lo que yo te diga, cuando ese no es el camino. El camino del reino de Dios es otra cosa, está todo movido por el amor, ¿no? Aquí nadie tiene que destacar, solamente Jesucristo el que tiene que destacar. Esa estrella de Belén es Él, que ilumina la tierra. Por eso, hoy más que nunca, la oración y el encuentro con Dios se convierte en una necesidad clave para ver la autenticidad y la hondura de la vida cristiana. De ahí a intensificar la oración, y más en los tiempos fuertes. El tiempo más fuerte para nosotros, para intensificar la vida de oración, lo decíamos ayer, la oración, la limosna y el ayuno, y nos dice Jesús que hay demonios que no se expulsan como no sea con la oración, en algún texto, en otro te dice con la oración y el ayuno.
Así vemos que esta experiencia tiene que darse muchas veces en un contexto sociocultural contrario. Parece como si Dios guardase silencio porque encuentra pocos resquicios para hacerse presente en nuestra vida. ¿Cuánta gente vienen y hablan conmigo y me dice, yo rezo todas las noches? Yo todas las noches rezo. Algunas veces cuando estoy muy cansado, se me olvida de rezar. Pero bueno, ¿tú qué le das a la sobra a Dios, lo que sobra ya del día? Lo último de lo último, cuando ya no tiene fuerza para nada, ¿eso es lo que tú le das a Dios? Dios es, entonces amarás a Dios sobre todas las cosas, o tú estás ocupada en que tienen que hacer esto, preparar lo otro, comprar lo otro, ir por esto y por lo otro, y ya al final me acuerdo de que existe un Dios, cuando ese Dios está acompañado durante todo el día y está contigo. Entonces es lo primero, para que haya armonía, para que haya equilibrio en la vida, y algunas veces surgen problemas y tienes que parar, ir a la oración, encontrar que las aguas se calmen, que las tempestades interiores se calmen, para poder afrontar la vida, ¿no? Y dar una respuesta al estilo de Jesús. La oración nos despeja de todos los obstáculos y dificultades que nos alejan de nuestra vida del encuentro con Dios. Por tanto, ante una situación hostil o contraria, la oración ha de ser intensificada para pedirle a Dios que no se apague en nosotros la sed de Él, que no nos instalemos en las cosas y en el mundo como si fuera lo último. Más de una vez he escuchado yo a la gente, no sé, pero es que yo no me merezco esto, yo me he enfadado con Dios. Eso te lo dicen muchas veces. Y yo digo, tú es que no conoces a Dios. ¿Tú cómo te vas a enfadar con la persona que más ama y que en ningún momento ha dejado de amarte y que antes de que naciera ya te estaba amando y que en el seno de tu madre te estaba amando? ¿Tú cómo vas si Dios solamente es amor? ¿Tú cómo te vas a enfadar con la persona que te quiere tanto y te ama tanto? Si lo único, por eso decía San Francisco, ¿no? El amor no es amado, ¿no? El amor no es amado. En realidad el egoísmo nuestro, muchas veces se ama desde el egoísmo, pero no es el amor de Dios. A menos que nosotros sabemos cómo sentir el amor de Dios, ¿no? O no lo sentimos. Puede ser, digo, que no sabemos sentir el amor de Dios. En la oración nos interiorizamos e intentamos, que parece que te encuentras a gusto, ¿no? Cuando estás orando, pero no sentimos, muchas veces nos sentimos solos, como si no estuviera, ¿no? No nos sentimos amados por Dios. Bueno, porque también hay otra cosa, que es que lo dice, ya lo veremos cuando tratemos la noche oscura del alma, como es un Dios que hay que conocerlo como el Dios que se esconde y se oculta, o el Dios que se revela, el Dios que se manifiesta, pero el Dios que se vela o se revela, el Dios que habla o el Dios que se hace silencio. Me parece que nada más que hablo yo en la oración, es que Dios no me dice nada. Y dirá San Juan de la Cruz que está en la noche oscura del espíritu, que hay que atravesar eso para purificar tu amor, tu fe y tu esperanza en Él. Entonces hay que conocer a Dios en esa... Es como una pedagogía que Dios tiene contigo en tu camino espiritual. No siempre se siente a Dios, no se trata de un sentir, ¿no? Ya lo explicamos al principio, el sentir estaría como en la parte más superficial. Entonces, y muchas veces Dios te quita los sentimientos
para que tú te mantengas en la sola fe, fijaros, si va a llegar a decir Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Padre mío, ¿dónde estás? Pero si es que nosotros seguimos a Jesús y Él va por delante, tendremos que ver momentos y tener momentos en nuestra vida que digamos también, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si le seguimos a Él, y también tendremos que decir, si es posible, aparta de mí este cáliz, y también decir, qué bien se está aquí, yo no me iría de aquí, qué bien, vamos a hacer 3 tiendas porque aquí está la gloria. O sea que es que la vida de Jesús se reproduce en nuestra vida. Y Él es la luz que ilumina nuestra vida. Entonces, que no se apague la sed de Dios y que no nos instalemos en las cosas del mundo y que Dios sea lo último, ¿no? Dios lo primero. Tener sed de Dios. San Agustín va a decir que la sed de Dios, sed de oración ya es oración, que la sed de oración ya es oración. La sed de Dios ya te hace presente a Dios. Como en el fondo nacemos con una nostalgia de Dios. El pecado original nos marca de forma que, claro, el ser humano, ¿dónde encuentra la felicidad? En la comunión con Dios. Iba y se paseaba Dios al atardecer, Adán y Eva por el paraíso en el Edén, y la comunión con Dios. No se había roto esa comunión. Y parece que nacemos con esa nostalgia de Dios, esa nostalgia, ese deseo de Dios. Claro, cuando vamos conociéndolo nos vamos viendo más pobres. Entonces la conciencia de la ausencia de Dios y de lo poco que somos ante Él es hoy un don del Espíritu para que suscita en nosotros la búsqueda incesante. Esto nos lleva a la búsqueda incesante. Recuerdo que, no sé, sobre uno que quiso entrar en un monasterio de vida contemplativa. Y dice, ¿tú por qué vienes? Y yo porque me cansa el mundo, me quiero ir del mundo, quiero huir del mundo. Pues entonces vete porque este no es tu lugar. ¿Quién puede quedarse en un monasterio? El que tiene una búsqueda incesante de Dios. Ojalá nosotros podamos hacer de nuestras casas verdaderos monasterios donde se note Dios y yo esté a gusto con Dios, a solas con Dios, a solas con mi marido en la oración conyugal, a solas con mis niños y el matrimonio en el hogar, a solas hacer una pequeña iglesia, ¿no?, doméstica. Pero es también como un monasterio, es un templo para estar con Él. ¿Puedo hacer eso o puedo hacerlo mundano? Entonces hay una diferencia. Si esto se produce como experiencia espiritual, pondría a la comunidad eclesial en situación de peregrina. La abriría a los que buscan, a los alejados que tienen deseo y cuestionamiento. Le exigiría, por el contrario, ser profética, además de misionera, para espolear a los conformistas y a los seguros de sí mismos. Hay una diferencia entre ser peregrino, iglesia peregrina, y ser un nómada. El nómada se levanta por la mañana y bueno, por donde se me ocurra, hoy voy por aquí, mañana voy por allí y eso. El peregrino no, tiene una meta. El peregrino tiene una meta. Vamos a Fátima, vamos a Santiago, vamos a Jerusalén, vamos. El nómada no. El nómada cada día, hoy llevo el rebaño para acá, mañana para allá,
pero el peregrino y la iglesia peregrina no, tiene una meta. Y eso es importante, ser peregrino, porque somos ahora mismo la iglesia peregrina. No somos nómadas, ahora nos podemos comportar como nómadas. Me levanto por la mañana y ¿qué hago hoy? Oye, qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento, ¿y qué hago hoy? ¿A quién llamo yo hoy? ¿Y qué hago hoy? ¿Y qué? ¿Cómo vamos? Si vivieras con Dios, por supuesto que sabía qué tenías que hacer. Si es que dice San Pablo que hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. O sea que... Así pues, una iglesia que tiene sed de Dios es la que privilegia a los místicos, a los profetas, a los creadores, a los que buscan nuevos caminos. Solo de ahí surgen los maestros espirituales. Las seguridades bloquean la búsqueda. Es lo que falta hoy en la iglesia, a la que acuden los hombres buscando palabras de espíritu y vida. Algunas veces me han dicho a mí, gente que han entrado nueva, lo que me ha llamado la atención es que la primera que venía a hablar ha empezado a hablar más de otro y del otro y de otro. Mira, de este no te fíes, del otro no te fíes, de este... Fijaros. Y hay personas que nuestro testimonio puede hacerla huir de la iglesia. Yo no quiero esta iglesia. Yo no la quiero. O sea, el que a nosotros se nos pide limpieza de corazón, vivir la bienaventuranza, es obra de Dios más que nuestra, pero ten deseo, ¿no? Una persona en búsqueda y siempre caminando, siempre como peregrino, siempre preguntándole a Dios por dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que caminar, cómo tengo que caminar. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que coger? Frecuentemente encuentran normas y más normas, pero no una experiencia vivificante que le capacite para el crecimiento espiritual en un marco comunitario de libertad y de conexión con la vida real. Por el contrario, la tentación de la Iglesia en su dimensión humana es cerrarse en sus seguridades, cerrarse a todas las búsquedas y a lo nuevo, sin saberlo, bloquearse ante el hombre, dificultando la interpelación del espíritu. Es decir, poner las seguridades en lo que yo antes tenía seguridad. Por eso hay personas que anhelan la iglesia de antes. Cuando todo el mundo iba a la iglesia, cuando todo el mundo era cristiano, cuando todo el mundo era católico. Pero se habían encontrado con el Señor o para quedar bien, yo soy católico, para quedar bien ante el otro, porque estaba mal visto el no ser católico. Y ahora es todo lo contrario. Ahora el ser cristiano es que tú estás chalado, estás loco. Pero bueno, bien dicen los rusos que los cristianos son los locos por Jesús. Así que bendita locura, ¿no? Las constantes de la experiencia espiritual cristiana. Destacamos 5 constantes. Cristo Jesús, nuestra Pascua y nuestro futuro. El Espíritu actúa en el mundo y en la historia. Dimensión eclesial de la experiencia espiritual cristiana. La liturgia como experiencia espiritual cristiana fundamental. Y el crecimiento espiritual siempre que haya apertura al Espíritu. Primero, Cristo Jesús, nuestra Pascua y nuestro futuro. Porque Cristo está vivo y está resucitado. Nuestra plenitud de la vida espiritual se encuentra en el futuro, en la resurrección y en la vida eterna. Pero nosotros vivimos con el resucitado. Hay que dar el salto como María Magdalena. O sea, hay que reconocer a Jesús resucitado y vivo y triunfante, que ha vencido al mal
y que con Él nosotros vencemos. El triunfo de un cristiano no es el del mundo. El que se humilla será ensalzado. Y en el corazón de esa experiencia espiritual de la Iglesia Católica está la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de los cristianos. Ella nos acerca al banquete de bodas, ¿no? A ese encuentro. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. La oración final del Apocalipsis es: ven, Señor Jesús. Que lo decimos en... Este es el misterio de nuestra fe, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Lo decimos en cada Eucaristía. Ven, Señor Jesús. Si ahora tenemos experiencia de su presencia, es una experiencia de la presencia, pero que ha de venir con toda su gloria y esplendor. Para San Pablo, tener conciencia de que el Espíritu habita en nosotros significa creer que Dios nos promete una vida nueva mediante la futura resurrección. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que habita en vosotros. Nosotros tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. ¿Y qué es lo que hay en mi espíritu? O podríamos decir, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mí que habla de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que puedo dar yo de Dios? Yo que no pueden dar otros. Porque cada uno de nosotros somos un misterio, y un misterio de amor también irrepetible. Y tú estás llamado a dar algo que no puedo dar yo. Pero esa es la riqueza de la Iglesia. Si todos nos damos, nos complementamos y aprender a darse a la entrega de la vida. No ofrecer un servicio. Como falta catequista, yo voy a ayudar, voy a echar la mano. Eso no lo quiere el Señor. Si no lo quiere tu vida, que tú entregues tu vida ahí. El Espíritu actúa en el mundo y en la historia. Actúa en la Iglesia santificando, y el Espíritu, una de las misiones es la santificación del mundo. El Espíritu nos lleva a la verdad plena. Él los llevará hasta la verdad plena. Hay personas que ante la sociedad hay respuestas de, no sé si hace poco o lo he leído o he visto que el mayor índice de suicidio en la juventud, después vienen los accidentes, pero la primera causa de muerte del joven es el suicidio. El suicidio, ¿de dónde viene? De la falta de sentido de la vida. Y en una sociedad donde uno no comprende nada, donde tú dices ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero lo que sí hay que saber es que nunca el Señor nos abandona. Con la encarnación, la Santísima Trinidad se ha volcado en la historia para traernos la salvación. Y como dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y se trata de ese paso, ¿no?, del hombre carnal al hombre espiritual. Dios es espíritu y Dios es amor. Y cuando al morir
¿Qué es lo que hay en nuestra alma que tenga peso? El amor y el espíritu para poder entrar. Dios es todo santo, lo que entra en Dios es la santidad. Por eso, como dice San Ignacio Loyola, no solamente hay que evitar el pecado, sino aborrecer la ocasión de pecado. Aborrecerlo. Es transformar este mundo en un cielo nuevo y una tierra nueva, movida por el Espíritu. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Todo movido por el Espíritu. Esa salvación estamos llamados a la conversión. En María Magdalena, cuando escucha su voz y se vuelve, María, Raboní, y se vuelve. Entonces es como volver tu vida hacia donde está la vida. Es que hay muchas cosas de nuestra vida que no dan vida. Y es volvernos, la conversión es volvernos hacia donde está la vida y la fuente de la vida. Esa es la conversión. Y ahí se van derramando los dones del Espíritu, los frutos del Espíritu se notan en nuestra vida, los carismas, y hay una dimensión eclesial porque somos cuerpo místico de Cristo. Y tu experiencia espiritual influye en toda la espiritualidad de la Iglesia y en el ser de la Iglesia. Lo mismo que tu santidad influye en la santidad de la Iglesia, tu pecado hace daño a la Iglesia. Ser de Cristo significa ser de la comunidad de seguidores de Cristo, una persona de experiencia. No es necesariamente uno que ha vivido más acontecimientos que los demás, sino uno que lo ha vivido mejor, por haberlo hecho de forma más consciente y porque ha sabido analizar la experiencia y sacar consecuencias. Esto es algo propio de los santos, de los místicos. Tengo la experiencia y saco la lección. O sea, tú puedes tener un momento mal, tú puedes tratar mal como catequista a uno de los niños que es insoportable en un momento, pero después tú aprendes la lección. Así no actuaría Jesús. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Y si no hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo eres tú, no? Así que la salvación del hombre se efectúa por la caridad de todos. La Iglesia vive esencialmente de la oración y del misterio eucarístico. Es que en la Eucaristía está todo. Por eso dice la Madre Teresa, ¿cómo voy yo a reconocer a Cristo en el pan y después cuando salgo a la calle y me está pidiendo el pobre, no lo reconozco, no lo veo ahí? Y si lo veo en el pan, consagrado. Hay algo que falla. La liturgia como experiencia espiritual cristiana. Fuente primera e indispensable del verdadero espíritu cristiano, decía San Pío X. La liturgia es todo un potencial religioso auténticamente válido para la vida interior. Fijaros, se ve como cada año con los evangelios nuevos y eso, como se va dando, vamos contemplando un evangelio y vamos viviendo la vida. No es lo mismo cuando uno es niño que cuando es joven, que cuando es ya adulto, que cuando ya es mayor, ¿no? Y entonces no es lo mismo, y se va, cada 3 años se va repitiendo. Entonces, como cada vez que tú, si tú te tomas en serio la palabra de Dios y los evangelios y lo que tú, eso, entonces es como
vas viendo el movimiento es en espiral, donde cada vez el misterio hay mayor profundidad y mayor amplitud del misterio. Por eso no podemos encerrar el misterio de Dios ni todos los misterios de Cristo en mi experiencia. Y lo bonito es compartir la experiencia. ¿Cómo he enseñado yo a orar? Orando en voz alta. Lo que el Señor iba poniendo en mi corazón, lo iba, claro. ¿Eso qué supone romper con la timidez, con el que me da vergüenza esto, que... ¿entendéis? O sea, es que lo que Dios pone en tu corazón no es para ti, es para que tú lo des a los demás. Y tú creces en la medida que te das. Solo comprende la Iglesia quien comprende la liturgia. La liturgia, se habla de la belleza de la liturgia, ¿no? En realidad, nuestra liturgia muchas veces, tú dices, parece que estoy en el cielo. Hay momentos que parece que estás en el cielo. El crecimiento espiritual siempre que haya apertura al Espíritu. Es una constante en la experiencia espiritual el paso de distintas fases de crecimiento. Cuando hablemos del crecimiento en la vida del Espíritu, pues hay una iniciación cristiana. Empieza primero, o sea, a partir de la conversión, la iniciación cristiana, los sacramentos de iniciación cristiana. Después, esa fe que tú recibes la tienes que personalizar, la tienes que hacer tuya. Después viene interiorización, llevarla al corazón, pero y es lo que te ilumina la vida. Es la iluminación, pero después viene la crisis. La crisis. En la fe también hay crisis, la noche oscura del alma. Hay noche oscura si se vive desde la fe, la esperanza y la caridad, si no, no. Si tú dices, hay que ver que Dios ya no se acuerda de mí, Dios me ha abandonado, de esto, pero tú ni lo vives desde la fe, ni lo vives desde el amor a Dios, ni desde la esperanza, luego, entonces eso no es noche oscura. Es una desgracia que te ha tocado. Porque la noche oscura te purifica, te hace avanzar, te hace crecer. Lo otro, lo que te hace hundirte y amargarte. Después se llega a la madurez o santidad provisoria. Hay que atravesar la muerte y luego la resurrección.